Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. Voy a conversar con María Carolina Euskati. Ella es presidenta de Consecomercio hasta mayo que viene y ya se despide de esa posición, pero quedará como dirigente del sector comercio. A estas alturas, si tuvieras que hacer un balance de tu gestión, ¿qué dirías? Ya que vas a entregar, ¿qué le dirías tú a tu gente? Bueno, mira, han sido 2 años bien, buenos días, ante todo, disculpe. Han sido 2 años bien complejos, pero bien interesantes y bien gratificantes en muchos sentidos. Hemos visto cómo el comerciante venezolano se ha transformado, ha tenido que reinventarse varias veces, ha vivido procesos bien complejos y sin embargo ha sabido salir adelante. Hemos visto un comerciante que ha entendido de solidaridad, que ha entendido de la transformación necesaria que se requiere en una Venezuela que ha vivido momentos tan difíciles como en estos tiempos y bueno, y el privilegio de haber representado a los comerciantes en estos tiempos es algo que de verdad no tiene precio. ¿Cuáles han sido para ti los momentos más difíciles que han vivido ustedes en esta gestión? Bueno, tuvimos varios episodios de violencia en la calle, donde, por ejemplo, en Cumaná, en Ciudad Bolívar, bueno, ya eso fue de la gestión pasada, lo de Ciudad Bolívar y Cumaná, pero en Valencia, en los episodios de 2017, cuando hubo los saqueos en todo el país, eso fue momentos difíciles, fueron muchísimos los comercios que se vieron afectados en todo el país por esta situación. Todo el tema de la hiperinflación ha sido algo que ha afectado severamente a los comerciantes, sobre todo porque el ciudadano ha perdido la capacidad de compra, perdido el poder adquisitivo, la moneda nuestra ha perdido el poder adquisitivo, y es cuando vemos que, por ejemplo, en enero tuvimos una inflación tan alta y en febrero, por el contrario, esa inflación disminuyó muchísimo. Según dice la Asamblea Nacional, apenas, que ya es grave, pero fue del 56%, lo cual es muy diferente al casi 200% que tuvimos en enero. Y eso se debe a la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y eso ha afectado absolutamente a todos los empresarios del país y sobre todo al sector comercio. La diáspora ha sido también un factor que en estos 2 años ha afectado severamente el comercio, sobre todo porque se ha perdido mucho personal calificado, personal que llevó años formar y hoy en día ya no contamos con ellos para trabajar en nuestras instalaciones. ¿Me estás diciendo que ha cerrado mucho comercio? También es así. Cada hecho violento, cada vez que ocurre un episodio de este estilo que hablábamos, hechos violentos, vandálicos, en el país se estima que aproximadamente un 45% de los negocios afectados no regresan, no vuelven a operar nuevamente. Y eso lo vimos en el 2017 y lo vimos en este año 2019, donde también se registraron situaciones como esta. Pero además de eso, todo el tema de la descapitalización, la hiperinflación, todos los diferentes problemas que hemos tenido que vivir ha llevado a una reducción de la economía del país en más de un 50% y del comercio en particular en más de un 40%. Es incalculable en bolívares esa situación. Yo diría que sí, porque han sido puestos de empleo, han sido, como siempre lo hemos dicho, cada comercio que se cierra, se lo escuché una vez al presidente Roy, expresidente de Fedecámara, cada comercio que cierra, cada empresa que cierra, es una ventana de oportunidad que pierde el usuario de decidir qué comprar, dónde comprar, a qué precio comprar, de qué calidad comprar. Y esa libertad necesaria ha ido disminuyendo en el país en la medida que la crisis se ha ido profundizando. Para hoy, si te preguntara cuántos comercios han cerrado o cuántos comerciantes se han ido del país, ¿qué dirías tú? Yo no me atrevería a decir una cifra exacta, pero sí hablar de porcentaje. Por eso yo hablo que el sector comercio se ha disminuido en los últimos años en cerca de un 40%. ¿De
¿Eso se calcula cuántos comercios? Mira, el comercio, a diferencia de la industria le estimaban que de 12.000 había bajado a 3.000. En el caso nuestro de los comerciantes se hablaban de más de 300.000 establecimientos, o sea que estamos hablando de 120.000. 120.000 más o menos que pudieran haber cerrado sus puertas. ¿Y a dónde va esa gente? Está esparcida por todo el mundo. Hay muchos empresarios venezolanos que han incursionado en nuevas aventuras económicas en diferentes países, están en Europa, están en los otros países de Latinoamérica. Hay otros que simplemente dejaron de ser emprendedores y ahora pues son empleados, trabajan en otras cosas. O sea, la gente se ha redefinido su futuro, pero yo tengo la esperanza de que en el momento que aquí ocurran los cambios necesarios, la gran mayoría de esas personas regresen, porque este es un país donde sigue siendo un gran país de oportunidades, donde sigue siendo fácil hasta cierto punto, por lo menos para quienes lo entendemos, hacer negocios y emprender un proyecto y cristalizarlo, hacerlo realidad. Aquí leo que acceder al crédito externo propone aspirante a Consecomercio. Es fácil eso, vamos a receso de la pregunta. Estás viendo Diálogo con... Bueno, el diálogo es con Carolina Euskátegui, presidenta de Consecomercio, ya para retirarse, como les dije antes. Y aquí veo un caballero que se llama Felipe Capozolo, que dice que el acceso al crédito externo es la solución. Bueno, ¿tú crees que es fácil eso? No, no es nada fácil, y sobre todo porque tenemos una situación en el país, y es que las últimas medidas económicas tomadas con el incremento del encaje legal hacen que sea prácticamente imposible el proceso de intermediación por parte de la banca. La descapitalización que hemos sufrido los empresarios, los comerciantes, sobre todo en el país, por no tener fuentes de financiamiento para poder reponer inventarios, para poder invertir en mercancía y en mejoramiento de nuestras instalaciones, pues ha sido realmente una traba para poder avanzar. Y cuando hablamos de financiamiento externo, debemos tomar en cuenta que para poder acceder a ese financiamiento requerimos, por supuesto, del respaldo o de la autorización, por llamarlo de alguna manera, de quien esté en el gobierno para que ese crédito fluya. Actualmente Venezuela no tiene ninguna forma de crédito en el exterior. Quienes antes proveían, por ejemplo, a las ventas de repuestos, que es uno de nuestros afiliados, ventas de lo que es la Cámara Canidra, repuestos y autopartes, ellos ya perdieron totalmente cualquier forma de crédito afuera porque, bueno, nunca se cumplieron los compromisos de pago. Sabemos de la deuda que el Estado dejó pendiente con todos esos proveedores, con dinero que le fue quitado de las cuentas a los empresarios, pero que luego no se les canceló a quienes tenían que compensar afuera. Entonces, se ha vivido una situación en que, aunque el empresario no está endeudado como tal con los proveedores internacionales, sí hay una falta de credibilidad crediticia, por decirlo así, que es fundamental si uno quiere tener acceso a financiamiento, a cualquier forma de apalancamiento externo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es eso que el Estado le quita los recursos? Cuando tú participas en una subasta o solicitas divisas a través de cualquiera de los mecanismos que hemos tenido en estos últimos años, ellos dicen, ok, te lo vamos a otorgar, te retiran el dinero en bolívares, ¿verdad? Y luego que le corresponde a ellos pagar los dólares o el euro o cualquiera que sea la divisa, pagársela al proveedor externo, nunca le cancelan al proveedor externo. Y nunca tampoco le devuelven el dinero o nunca no, pero tardan muchísimo tiempo, es mucho tiempo después que le devuelven el dinero al empresario. Bueno, porque simple y llanamente el Estado ha tenido problemas en cuanto a lo que son los bancos, creo que se llama
banca de compensación y entonces ellos no tienen cómo hacer esas transferencias o no cuentan con las divisas necesarias. En fin, esos distorsiones que ha habido en el otorgamiento de divisas es algo que ha causado bastantes problemas a muchos empresarios, sobre todo por eso, porque se perdió la credibilidad crediticia de muchos de nuestros más principales empresarios e importadores. En el comercio tú dices que la situación es muy crítica, ¿no? Por la actividad del mismo comerciante y los problemas estos que estás planteando. Ahora, ¿cuál es a tu juicio la situación más crítica del comercio? La hiperinflación. Sí. La hiperinflación indiscutiblemente. Eso no me cabe la menor duda al decir que lo que más afecta a cualquier comerciante en este país es la pérdida del poder adquisitivo que tiene el venezolano. Nada hacemos nosotros con anaqueles llenos de productos que la gente no puede comprar, a la cual la gente no puede acceder. Nosotros necesitamos venezolanos, usuarios con capacidad de compra, usuarios que tengan capacidad de tener una calidad de vida aceptable. Esa es nuestra razón de ser. Nosotros no estamos allí simplemente para tener anaqueles llenos. Nosotros necesitamos gente que entre, que compre, que comercialice. Y eso no está ocurriendo como debería ser en el país. Aquí veo una declaración de Consecomercio: los precios de los alimentos bajan por el nulo poder adquisitivo del venezolano. Exactamente. Escuchaba hace unos días una de las principales plantas procesadoras de lácteos, queso, del occidente del país, que me estaban informando unos productores, unos ganaderos, que esta planta no les estaba recibiendo ya la leche porque simplemente no estaban vendiendo el queso. O sea, la crisis que hemos vivido, sobre todo en este inicio de año, ha sido en este primer trimestre, por llamarlo así, que ya está finalizando, ha sido verdaderamente fuerte porque a la gente simple y llanamente lo que tiene no le alcanza para adquirir los productos, y es por eso que hemos visto que estos han en algunos casos disminuido de precio hasta que llegue un momento en que desaparezcan del mercado porque no van a poder seguir siendo producidos a pérdida. Aquí leo una noticia que parece contradictoria. ¿Por qué algunos productos son más costosos en Venezuela que en el extranjero? Todo va a depender de la cantidad de componentes que tenga en su fabricación, que tenga importados o nacionales. Y hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos una devaluación de la moneda, producto de la hiperinflación y la generación de dinero sin respaldo por parte del Banco Central, que va a un ritmo, y la tasa de cambio, tanto la oficial como la paralela, que se mueve según la oferta y la demanda que pueda haber de divisas, a otro ritmo diferente. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, en las primeras semanas de este año, el incremento de la masa monetaria, que es lo que realmente incide en la hiperinflación, fue de 166% por parte del Banco Central, mientras que la tasa de cambio se ha mantenido relativamente estable porque precisamente no hay movimiento económico, no hay compra de divisas porque no hay importaciones, y entonces al no haber demanda y la oferta se mantiene, el precio se ha más o menos estabilizado. En teoría, porque eso es una estabilización ficticia, ya que se debe a que no hay movimiento económico. Ante esta crisis, Carolina, tú una vez que entregues, ¿has pensado irte del país? Jamás, jamás. Este es el mejor país, sigue siendo un país donde vale la pena seguir creyendo, en el cual vale la pena seguir apostando por un futuro. Este es el único país donde nunca voy a ser extranjera, siempre lo voy a decir. Este es mi país y creo que aquí es donde todos debemos seguir luchando para tratar de sacarlo adelante. Venezuela puede salir de donde está. Venezuela puede tener un futuro muy diferente al que en estos momentos vemos, pero debemos contribuir entre todos, debemos luchar todos por construir esa Venezuela posible. Ustedes no tienen, está diciendo que los bancos se han cerrado al acceso de los créditos. No, es que al incrementar el encaje legal, ¿verdad?, que deben depositar los bancos, darle los bancos a Banco Central, quedaron completamente sin dinero para poder prestar. O sea, es una situación que, si bien reduce la liquidez monetaria en la calle, por una parte, pero por otra parte impide por completo que la banca pueda, fíjense que ya las tarjetas de crédito no están funcionando prácticamente, no hay ninguna forma de crédito en el país en estos momentos. ¿Cómo es eso que no están funcionando las tarjetas de crédito?
O sea, algunas tarjetas de crédito funcionan porque tienen los límites suficientes, pero particularmente yo tengo 5 tarjetas de un banco donde cada una tiene de límite 300 bolívares desde hace más de un año. ¿Cómo voy yo a hacer ninguna compra? ¿De qué manera voy a utilizar esas tarjetas si no puedo comprar? No puedo pagar el estacionamiento con todas las tarjetas juntas. ¿Y cómo hace entonces? No, con Los estacionamientos no fían. No, para nada. No, pago con mi tarjeta de débito, o sea, pago con lo que tengo en la cuenta, pero no hay crédito. Pago con mi débito, con mis haberes, pero no tengo crédito. La mayor parte de los venezolanos no tenemos acceso a ningún tipo de crédito. Bueno, un mensaje final. Bueno, nada, sigamos apostando al país, sigamos creyendo en Venezuela. Yo creo que Venezuela tiene una posibilidad enorme de recuperarse en muy poco tiempo, mucho menos de lo que establecen los economistas, pero necesitamos todos apostar a esa Venezuela posible con todo lo mejor de cada uno. Maracaibo, que se perdieron 50 millones de bolívares por el colapso eléctrico. Y además por todos los hechos violentos que se llevaron, donde hay más de 600 establecimientos fueron afectados. ¿Y en qué otra parte del país está? 3 entidades del país sufrieron hechos violentos durante el famoso apagón. Entre ellas Mérida, Falcón, Lara, Anzoátegui, Sucre, Miranda también sufrió, Barinas. Fueron 3 entidades en total. Bueno, gracias María Carolina Uzcategui. En la próxima parte conversaré con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAP. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora mi diálogo es con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está usted? Muy bien, profesor? Bien. Dentro de lo que se puede, ¿no? Dígame, desde su órbita de director del Centro de Estudios Políticos, ¿cómo ve la cosa aquí en este país? Bueno, las cosas obviamente se ven muy complicadas para todos, ¿no? Ahora, creo que hay un detalle que es importante resaltar y yo diría que es que no sabemos cuándo la situación política va a cambiar, pero sí sabemos que va a cambiar, que es cuestión de tiempo. Lo que no sabemos es el cuándo, ni el cómo. Y me atrevo a decir esto por lo siguiente. Hay todos los incentivos puestos sobre la mesa para que un cambio se produzca. Incentivos colectivos, individuales, internacionales, de toda naturaleza, para que ese cambio se produzca. Y normalmente cuando esos incentivos están puestos sobre la mesa, lo que a veces ocurre es que se tarda en alinear, digamos, los actores y las circunstancias para que ese cambio se produzca. Pero todo está puesto allí. Y cuando venía en camino para acá, para esta entrevista, venía pensando en hace más o menos un año, hay un autor africano, un politólogo africano, Greg Mills, que ha venido a Venezuela varias veces a tratar de estudiar Venezuela y ver las similitudes con África y ver qué cosas están pasando en Venezuela que se parece a lo que ha sucedido en autoritarismos africanos. Y después de un día de trabajo nos sentamos a comer juntos y Greg Mills me dice, mira, hay una diferencia, yo en la semana que tengo en Venezuela, hay una diferencia importante con África y es que los venezolanos no se han rendido. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que estos procesos se vuelven eternos cuando la gente sencillamente tira la toalla y cuando ya no pasa más nada, pero lo que hemos visto en Venezuela es que después de 20 años, cada vez que se presenta la oportunidad, bien sea transformada en una oportunidad electoral o bien sea transformada en un nuevo liderazgo o bien sea transformada en alguna circunstancia, la gente retoma la calle, la gente retoma la lucha y eso es una señal positiva dentro de todo. Y yo creo que de alguna manera eso hace que tengamos razones para ser optimistas en cuanto al desenlace de una situación como esta. ¿Dónde están los nuevos liderazgos?
a tu juicio, tú como estudioso del problema político y social? Porque lo que uno ve de pronto es que entre los liderazgos alternativos hay también unas pugnas que dificultan la unidad. Y como pregonan los dirigentes políticos, desde el presidente hasta el más duro opositor, este país necesita, para salir de su crisis, una unidad. Sí, estamos de acuerdo. De fortaleza. Sí, yo no estoy tan seguro si una unidad en los términos que a veces queremos entenderla es posible. Ajá. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, cuando se formó el consenso chileno, que decidió ir a aquel referéndum del no, mientras otra parte del país se negaba a ir a un referéndum controlado por Pinochet, la unidad no existía, y hay que recordar que básicamente el Partido Comunista salió de la unidad porque el Partido Comunista no creía en ningún camino electoral ni en ninguna negociación, y lo que quería básicamente era la confrontación. Y eso hizo que el Partido Comunista quedara fuera del consenso chileno. En el caso venezolano yo tengo la impresión de que hay cierto nivel de unidad que es posible, lo hemos visto por ejemplo en las últimas actuaciones de la Asamblea, pero creo que esa unidad total, absoluta, creo que es más un ideal que algo que sea posible, ¿no? Y después, por otro lado... Yo creo que el Partido Comunista de Venezuela en este momento no está creyendo en la unidad. Bueno, lo que pasa es que cuando hablo del Partido Comunista chileno no me refiero al caso del Partido Comunista venezolano, pero yo sí creo que hay actores muy radicales, independientemente de si son más de izquierda o si son más de derecha, que definitivamente no juegan a esa unidad. Entonces yo creo que esa unidad, entendida en esos términos, creo que no es posible. Ahora, yo creo que cuando hablamos de liderazgo, yo creo que el liderazgo no solamente puede quedar en cabeza de los actores políticos y de los partidos políticos. Obviamente todo este fenómeno que hemos visto con Guaidó ha refrescado de manera importante todo el escenario político, ha generado nuevamente esperanzas, ha generado nuevamente expectativas positivas. Pero hay un rol en el liderazgo social que no se puede delegar y que no se puede colocar sencillamente sobre los hombros de un solo hombre. Con esto, ¿qué quiero decir? No importa si hoy es Guaidó o si mañana es otra persona, si ese liderazgo no tiene el acompañamiento de los líderes sociales, si la sociedad no se siente capaz, no se siente empoderada para producir un cambio, no hay liderazgo que valga. ¿Esa es la situación venezolana? Yo creo que esa es la situación venezolana. Vamos a un receso y regresamos contigo en la próxima parte para seguir hablando del problema político y social de este país. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Benigno, ¿qué papel juega la geopolítica en esta crisis venezolana? Yo creo que la geopolítica juega un papel importante, pero no el papel, digamos, definitivamente determinante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasa en Venezuela va a depender mucho más de lo que hagamos los venezolanos que de lo que haga la comunidad internacional. Y yo le tengo muchísimo miedo cuando la gente empieza a colocar todas las expectativas y todas las esperanzas en la comunidad internacional, porque eso es jugar un poco a lo que los psicólogos llaman el locus de control externo, que venga alguien y me lo resuelva, que venga alguien y haga algo. Y resulta que la solución principalmente está aquí. Con esto no quiero quitarle importancia al rol de Cuba, ni al rol de Rusia, ni al rol de Turquía, ni al rol de China en todo este proceso. Pero yo sí creo... ¿Y el rol de Pompeo? Pero sí creo, o el de los Estados Unidos. Pero yo sí creo que el proceso principal es interno. Entonces, si la gente pierde la capacidad para pensar que la gente puede, es poco lo que puede hacer la comunidad internacional. Si la gente cree que puede y definitivamente se alinea en tratar de buscar una solución y en pelear por esa solución, obviamente la comunidad internacional va a jugar, pero va a tener que jugar adaptándose un poco a las circunstancias que están sucediendo adentro. Yo creo que lo peor que puede pasar
es lo que Greg Mills, cuando conversaba con nosotros, decía que un país se rinda. Cuando un país se rinde, ya es poco lo que se puede hacer desde adentro o desde afuera. Y afortunadamente creo que eso no ha pasado. Creo que 20 años de este proceso demuestran que la gente no se ha rendido, y pese a las adversidades y a lo difícil que ha sido todo, la gente retoma, por decirlo así, la lucha cada vez que se abre una ventana de oportunidad. Aquí dice que Rusia y Venezuela buscan fortalecer las relaciones bilaterales. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que eso es posible? ¿O conviene a Venezuela embarcarse en una relación con un país como Rusia? Mira, yo creo que hay un problema que es fundamental y me voy a atrever a decirlo. Creo que nadie lo ha dicho antes, pero creo que es responsable decirlo. Dígalo. Yo lamento muchísimo la salida de la Embajada de los Estados Unidos de Venezuela. ¿Por qué? Y lo lamento muchísimo porque creo que se cierra de alguna manera un canal de comunicación, tanto con el gobierno como con la oposición. De alguna manera, yo puedo entender que no hay garantías para que los funcionarios diplomáticos se queden, pero también creo que la salida de la Embajada de los Estados Unidos pone a otras embajadas amigas de la democracia a pensar si ellos deben continuar aquí o si deben salir. Y al final del día, si las embajadas, digámoslo así, representantes de países democráticos terminan todas saliendo por la misma razón que salió la embajada norteamericana, diciendo que las condiciones no existen, estamos básicamente dejando todas las relaciones internacionales del país en manos de aquellos gobiernos que precisamente no tienen vocación democrática, como el caso de Rusia. Entonces yo creo que justamente lo que hay que buscar es que ese equilibrio se mantenga. Una embajada es un canal de comunicación permanente con el gobierno, también con la oposición, o mejor dicho, con los dos gobiernos que tenemos hoy en día, por decirlo de alguna manera, pero es de alguna forma una forma de poder buscar soluciones de manera activa estando en el territorio. Y después una embajada también maneja, por decirlo así, información, una inmersión en la dinámica diaria del país que permite que su gobierno esté mejor informado de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces yo creo que el cierre de las embajadas no es deseable. Yo particularmente, con todo el respeto hacia los Estados Unidos, creo que fue un error haber cerrado la embajada norteamericana, y creo que sería un error mucho más grave que se termine cerrando otras embajadas de otros países que tienen vocación democrática. ¿Por qué tú piensas así? Bueno, básicamente por lo que comentábamos hace un momento. Yo creo que las embajadas tienen un rol muy importante como representantes de sus gobiernos. Y si las únicas embajadas que quedan en Venezuela son las embajadas de gobiernos que no tienen vocación democrática, entonces al final del día estamos dejando todo el tinglado de relaciones internacionales en manos de países que justamente no van a apoyar la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero ¿cómo llegar a esa conclusión sin la polémica esa que hay de lo que llaman injerencia de uno y de otro? Pero es que yo creo que la injerencia, la injerencia creo que resulta una palabra utilizada convenientemente por ciertos actores en determinados momentos. Porque si a mí me van a hablar, por ejemplo, de la injerencia norteamericana a favor de la democracia en Venezuela, yo me preguntaría si Cuba no ha tenido injerencia en el caso venezolano. ¿Y esa injerencia ha sido a favor de qué? Si vamos a hablar de injerencia y me preguntan si China ha tenido injerencia, yo me pregunto cómo vamos a ver esa injerencia. Entonces yo creo que los países tratan de alguna manera de incidir unos sobre otros. La pregunta es, ¿tratan de incidir para qué? Yo creo que el trasfondo del asunto es lo que importa. A mí me preocupa poco que países democráticos traten de tener injerencia en el país para recuperar la democracia, o que países traten de tener injerencia en Venezuela para poder hacer llegar ayuda humanitaria. Me preocupa mucho más cuando un país trata de tener injerencia en otro para ayudarlo a reprimir, cuando le vendo armas para reprimir a su propia población. O me preocupa mucho cuando un gobierno trata de tener injerencia sobre un país para mantener un gobierno contra la voluntad de su propio pueblo. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que verlas con mucho cuidado, porque la palabra injerencia forma parte de una narrativa negra, por decirlo así, de una narrativa muy oscura para condenar el acercamiento de cualquier país a la política de otro. Pero la pregunta es con qué finalidades nos acercamos a la política de otro. Tú que te mueves en este ambiente político y social, ¿cómo ves tú la juventud?
¿Qué rol tiene en este momento la juventud? Bueno, yo creo que la juventud... Sobre todo la universitaria y sobre todo la universidad de la UCAP, donde tú perteneces, ¿no? Claro. Yo creo que la juventud en general tiene un rol muy importante. Buena parte de los procesos de transición democrática en el mundo han tenido una participación muy importante de la juventud. Lo revisemos en el país que lo revisemos. Si nosotros miramos hacia Europa del Este, cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética, buena parte de los países, Checoslovaquia, Georgia, Ucrania, sus procesos de democratización tuvieron que ver mucho con la movilización de los jóvenes. Si vemos hacia el lado de Sudamérica, también vemos que el caso chileno, el mismo caso de Venezuela en el 58, tuvo que ver mucho con los movimientos básicamente de las juventudes de esa época. Yo creo que la juventud, y eso lo hemos visto en todos los estudios de opinión, tienen un enorme impacto en el resto de la sociedad. Okay. Primero porque son vistos como puros, como no interesados, como personas con agendas ocultas, y después porque ellos están apostando por su propio futuro, ellos están apostando por el país en el que quieren vivir. ¿Qué ha pasado desde tu visión con la oposición en Venezuela? Aquí se insiste en un comentario un poco sarcástico, dice, hay más opositores que oposición. ¿Desapareció la oposición? ¿Quedan los opositores a la deriva? No, yo no creo que la oposición haya desaparecido. Yo sí tengo la impresión de que hay digámoslo así, un cambio de liderazgo en la oposición, que resulta además inevitable, inclusive por razones generacionales, ¿no? Y nosotros estamos viendo que algunos líderes que estaban en la sombra o que no habían tenido su oportunidad, estamos hablando de gente como el mismo Juan Guaidó, estamos hablando de gente como el diputado Pizarro, estamos hablando de gente como el diputado Paparoni, entre muchos otros, de alguna manera están encontrando el momento para llevar adelante su proyecto y el momento para hacer valer su liderazgo. Entonces yo creo que hay un refrescamiento del liderazgo, que además creo que los sectores más veteranos de los partidos políticos lo deben permitir. Creo que es sano que lo permiten porque además era una de las principales demandas que la gente tenía. Nuevos liderazgos, nuevas caras. ¿Qué es la vida del joven virtuoso? El joven virtuoso está metido de cabeza en la Universidad Católica Andrés Bello, tratando de que la universidad, pese a todos los problemas, continúe funcionando. La universidad está en dificultades muy difíciles como estamos todos, pero la universidad seguirá abierta y seguirá cumpliendo su función. Bueno, un gran abrazo a ese joven virtuoso. Con el mayor gusto. Vamos a un receso y regresamos contigo en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, hace varias semanas se reportó que Estados Unidos había revocado la visa a más de 340 venezolanos. Y tengo información de que ese proceso va a seguir. Ahora, ¿hasta dónde esto complica las relaciones venezolano-americanas? Bueno, ya se encargarán los políticos y los propios países de decidir ese destino. Ahora, vamos a hablar de otros problemas con el doctor Benigno Alarcón. Por ejemplo, la geopolítica, ya lo hablamos. ¿Qué quiere tocar usted ahora? Bueno, no, yo creo que ahí, a ver, tomando el punto que usted señalaba hace un momento, el tema de las sanciones, yo creo que el tema de las sanciones va a continuar, no solamente desde el lado de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y de otros países incluso que no necesariamente están en el bloque europeo. Creo que eso va a continuar y creo que eso pone una presión tremenda sobre el sistema que, como decíamos anteriormente, va generando por un lado los incentivos y por el otro lado, digámoslo así, los castigos o los costos para que pueda existir un cambio en la política nacional. Y yo creo que hoy en día se han generado condiciones de alguna manera para que muchos actores tengan mayor interés en estar del lado de un posible cambio que del lado de mantener el status quo, y eso no es un tema menor. Hoy en día el futuro, por decirlo así, de la Fuerza Armada, por poner un actor que es fundamental,
está más en manos de el cambio, de quienes lleven adelante un cambio, que de quienes mantienen el status quo. ¿Y por qué digo esto? Porque el status quo solamente se puede mantener por la fuerza. Y eso hace... ¿Y eso es lo que conviene? No, y eso hace cada vez más complicado mantenerlo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo ejerzo la fuerza, yo pierdo legitimidad. Y en la medida que yo pierdo legitimidad, estoy obligado a utilizar más fuerza para mantenerme en el poder. Entonces esto genera un círculo vicioso que en el mediano o largo plazo termina siendo insostenible. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo creo que en un momento como este, lo inteligente para aquellos actores que tienen poder, para aquellos actores que tienen el control del Estado, es tratar de encontrar una solución negociada. Por una razón muy sencilla, porque yo tengo mucha capacidad de negociación mientras yo tengo cierto nivel de poder. Pero en un momento, supongamos, y esto ha pasado en otros países, si un gobierno termina colapsando, ya para ese momento no tiene ninguna capacidad de negociación. Entonces, para Pinochet, por ejemplo, fue posible negociar garantías y negociar condiciones e incluso mantener el control de la Fuerza Armada y mantener el control de parte del Senado, porque ellos tenían poder para el momento en que estaban negociando. Pero en otros casos, por ejemplo, si nos vamos al caso de Slobodan Milošević en Serbia, Slobodan Milošević salió del gobierno a la Corte Internacional Penal. ¿Y por qué? Porque cuando trató de negociar ya estaba fuera del poder, ya había colapsado su gobierno y ya lo habían dejado solo, y después de una elección tuvo inclusive que huir del país. Y resulta que para ese momento queda sin ninguna capacidad de negociación. Entonces yo creo que aquí lo importante es entender que este círculo vicioso de represión y deterioro de la legitimidad no es sostenible en el largo plazo, y de que actores gubernamentales les resulta mucho más interesante, gubernamentales y no gubernamentales que sostienen al gobierno, les resulta mucho más interesante negociar cuando todavía tienen poder que tratar de hacerlo cuando tanto definitivamente del gobierno como lo la oposición se habla de paz, y que aquí no será posible un arranque nuevo de la sociedad política sin la paz de los sectores que están en la confrontación. ¿Qué lejos o tan cerca ves tú la paz en Venezuela, desde ese punto de vista? Mira, yo la veo muy complicada mientras el gobierno se mueva desde una posición de supremacía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo hablar de paz al tiempo que armo a gente para defenderme por la fuerza. Yo no puedo hablar de paz al mismo tiempo que estoy reprimiendo. Yo no puedo hablar de paz al tiempo que yo me niego a hacer elecciones con condiciones electorales, como sucedió en mayo pasado. Entonces yo creo que el discurso tiene que ir alineado de alguna manera con las acciones, si no es muy difícil. El argumento del gobierno es que hay radicalismo de parte y parte, y eso impide cualquier avance hacia una sociedad tranquila y en paz. Claro, yo no tengo duda de que hay radicalismo de parte y parte. Todos sabemos que lo hay. El problema es que el radicalismo es el que, en el lado del gobierno, el radicalismo parece que es el que controla el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sencillo. Si Maduro quiere abrir el juego con ir a unas elecciones bajo condiciones totalmente electorales, que tuvo la oportunidad de hacerlo en el mes de mayo, hubiera abierto el juego. Si Maduro no quiere jugar al radicalismo y quienes están alrededor de él no quieren jugar al radicalismo y quieren ir a una negociación seria, mediada por actores internacionales serios, como el caso de la Unión Europea, pues yo creo que estaríamos en un escenario completamente distinto. Ahora, ¿qué es la vida de los partidos como ADECO, PEI y la tradición? Mira, yo creo que los partidos tradicionales... ¿Eso desapareció? No, yo no lo creo. Yo creo que los partidos tradicionales van a seguir existiendo. Yo creo que su capacidad para mantenerse en el escenario va a depender de su capacidad de reinventarse y rejuvenecerse a sí mismo. Y eso pasa también porque se le dé la oportunidad a nuevos liderazgos para ocupar los espacios que les corresponden. Yo creo que un partido que desaparece es un partido que no es capaz de renovarse a sí mismo y que no es capaz de evolucionar. Y yo apuesto a que la mayoría de los partidos, más temprano o más tarde, unos antes y otros quizás un poco después, van a terminar entendiendo que tienen que reinventarse y tienen que rejuvenecerse para poder seguir manteniendo vigencia. Gracias, amigo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.